buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, miércoles 26 del mes de noviembre del año 2025. Hoy, señores, se conmemora el Día del Merengue, que fue considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 2016. El merengue se le atribuye su nacimiento un día como hoy del año 1854. Hay muchas polémicas con relación a cuándo verdaderamente se originó el merengue, pero porque ya en el año 1844 también se habla de que ya el merengue existía y también hay otros historiadores que consideran que desde el 1829 el merengue también ha estado sonando, pero básicamente se escogió este día en el año 1854 porque fue cuando sale por primera vez insertado en un periódico la palabra merengue, y de ahí entonces que se ha tomado ese elemento como parámetro. O sea que no es nada fortuito. Ustedes saben que el merengue surge desde los tiempos en que los españoles invadieron a la República Dominicana. Entonces, los nativos de aquellos tiempos tenían su forma de hacer su fiesta, que era básicamente con tambora. Entonces, luego, cuando llegan tambora y lo que le podríamos llamar la guira, pero que entonces cuando llegan los españoles que tienen su guitarra, aquí utilizaban un instrumento llamado cuatro, porque se componía de 4 cuerdas y se utilizaba el merengue, la guira y la tambora. Luego, desde allá, desde Alemania, se introdujo el acordeón y entonces ya ahí se integró el acordeón, la guira y la tambora. Ese era el merengue que de manera convencional siempre se cantaba, pero las personas de aquí, de la ciudad, porque era el merengue se bailaba muy pegado. ¿Y qué sucede? Que parte de la élite pensante de aquellos tiempos veía que en el merengue probablemente había ciertos niveles de vulgaridad, porque vivíamos en una época donde realmente la persona no tenía ningún tipo de depravación, o mejor dicho, donde la persona era un tanto conservadora para bailar. Entonces después es cuando llega un merengue que se le van incorporando algunas piezas que se diferencian de esa música que se tocaba en el campo. Ahí es cuando se le agrega también que la trompeta y otros elementos. Entonces esa era una pieza musical que se bailaba de una manera más distante y se podía a ese tipo de merengue, entonces se le llamaba el merengue de salón, que era un merengue distinto al que se utilizaba en aquellos tiempos. El merengue, una música que nos ha identificado a nosotros a lo largo del mundo, que ha tenido grandes exponentes y que ha puesto a la República Dominicana en los sitiales más altos. Donde quiera que uno va y se identifica como dominicano, le dicen dominicano de la tierra del merengue. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero.
Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Medido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, a la 1:19 arribó al país Pete Hegseth, que es el ministro de Defensa o el ministro de Guerra. Cualquiera de los dos términos que usted utilice está en lo correcto, porque así se le llamaba hasta hace poco, luego de que Donald Trump variara y emitiera una orden ejecutiva cambiándole el nombre para que en vez de ser ministro de Defensa, entonces se le llame ministro de Guerra. Hay que destacar que Pete Hegseth es una persona civil que dirige ese ministerio de guerra. O sea, que no es que él es un militar, una persona bien versada, un estratega, una persona que realmente cuando ocupa un cargo de esa importancia en los Estados Unidos es porque es un erudito dentro de ese tema. Y qué bueno que haya venido al país. Nosotros desde aquí les damos la bienvenida desde este espacio. A nosotros nos conviene fortalecer esos lazos bilaterales entre los Estados Unidos y la República Dominicana. Por más que ustedes vean, los Estados Unidos son nuestro socio más importante del mundo. ¿Por qué yo le digo esto? Porque es que allá viven alrededor de 3 millones de dominicanos. Y que esa remesa que envían los dominicanos forman una de las patas fundamentales del Producto Bruto Interno de la República Dominicana dentro de los ingresos que cada año recibe el país. Pero además de eso, señores, de toda de esa remesa y de los dominicanos que tenemos militando allá, yo entiendo que lo que se procura, porque la agenda no ha sido completamente detallado cuáles son los objetivos, cuáles son los propósitos, pero de antemano uno infiere que por la lucha que tienen los Estados Unidos en contra del gobierno de Nicolás Maduro y visto la visita que se está haciendo en Trinidad y Tobago y otros países del Caribe y cercanos a Venezuela, uno entiende que se le quiere formar una especie de acorralamiento a ese gobierno de Nicolás Maduro que todo el mundo sabe que ha violado la voluntad popular y que es ilegítimo, porque no ganó unas elecciones y eso ha tenido al pueblo venezolano en una situación bastante difícil, que lo han hecho prácticamente emigrar de su país en todas partes del mundo, señores. Miren, hay una cantidad de venezolanos que han tenido que salir de su país y
lograr conseguir la estabilidad en Venezuela, que haya un gobierno democrático que le permita a su gente poder regresar a su país porque son exiliados económicos, es algo que le haría bien a casi todos los países del área. Y yo le voy a decir algo. Nosotros fuimos víctimas de dos invasiones. Una en el 1916 y otra en el 1965. Y cualquiera dirá que un país que haya sido invadido en dos ocasiones no debiera propugnar ni alegrarse de que otro país también sea invadido, pero yo le voy a decir algo. Lo que ha hecho Nicolás Maduro y su gente allá en Venezuela es algo extremadamente preocupante para lo que es el ejercicio democrático de los pueblos. Y en las condiciones que Nicolás Maduro tiene a los militares venezolanos que tienen todos los privilegios del mundo, privilegios que son completamente irritantes, sería muy difícil que uno logre que surja otro Chávez allá y que vaya a derrocarlo a él, porque Chávez dio un golpe de Estado, cayó preso y luego salió y se convirtió en un líder. Pero lo de Venezuela es una situación extremadamente complicada porque Nicolás Maduro ha sabido mover bien la pieza del tablero. Y uno entenderá y cualquiera dirá, ¿y por qué tú dices que él ha sabido mover bien? ¿Y cuánto tiene gobernando? Cuando una persona sabe gobernar es mantenerse en el gobierno. Y Maduro se ha perpetuado en ese poder y miren que perdió las elecciones y todavía hay personas, sobre todo en el día de ayer, había una marcha grandísima allí en Venezuela en protesta, en protesta ante la presunta invasión que pudiera hacer los Estados Unidos allá. Y es que el gobierno de Nicolás Maduro se ha mantenido con ciertos niveles de ayudas sociales, ayudas que son clientelares. Entonces, la mayoría de la persona pobre que vive de ese presupuesto también quiere a Nicolás Maduro. Porque no crean ustedes que él, por megalómano que sea, se ha quedado ahí sencillamente así por así. No, él también tiene muchas personas que lo quieran. Entonces hay un problema en Venezuela. Y es que la oposición realmente no ha logrado unificarse. Está completamente fragmentada. Uno ve que María Corina Machado es la persona que ha tenido la voz cantante. Y dicho sea de paso, recibió el Premio Nobel de la Paz, que lo recibió Mandela, y en una ocasión también lo recibió Mohamed Reza Pahlavi, y ambos fueron presidentes. Y nosotros vemos lo que ha pasado con Edmundo, que se ha quedado prácticamente relegado, pero cuando usted saca a María Corina Machado del escenario político de Venezuela, entonces surge la interrogante: ¿en quién podemos confiar de esos políticos de la oposición de Venezuela? O sea, Maduro ha estado transitando con una oposición fraccionada, con una oposición que realmente no tiene unos lineamientos que pudiéramos decir, esta es la esperanza que tiene el pueblo venezolano. Y yo le voy a agregar algo más. Nosotros incluso no tenemos embajadores en Venezuela y hemos tenido una situación de discrepancia porque nuestro país sancionó públicamente la forma en que Nicolás Maduro se quedó en el gobierno. Y esas declaraciones trajeron contestaciones
Y ustedes escucharon una polémica tanto del presidente dominicano Luis Abinader con allá con Nicolás Maduro, que inclusive había sacado en cara que supuestamente se le debía un dinero y no se le había pagado, y el presidente dijo que no se le debía ningún tipo de dinero y que se le había pagado. Yo particularmente, al margen de que tengo mucho agradecimiento por el pueblo venezolano, yo le agradezco mucho al pueblo venezolano y eso viene desde que Juan Pablo Duarte fue a vivir allí y murió allí en Venezuela. Pero aparte de eso, Venezuela en un momento determinado que nosotros vivíamos en una crisis no solo económica, sino en una crisis democrática. Fueron muchos los dominicanos que eran exiliados económicos en aquel momento que se iban a Venezuela. Y fue una gran cantidad de dominicanos que ya no iban a los Estados Unidos, sino a Venezuela, porque era un país que estaba en un franco desarrollo económico, un país, señores, donde se ganaba dinero casi igual que en los Estados Unidos. Los dominicanos iban allá y ganaban mucho dinero, entonces, un país de habla hispana. Y uno recordará aquellos tiempos de los Chicago Boys, donde los venezolanos iban a todas partes del mundo con mucho dinero y gastaban y eran prácticamente ricos. Hoy en día son ellos los que han tenido que salir a emigrar de su pueblo porque hay un gobierno que realmente no respeta la voluntad popular y es violador de los derechos. Pero cuando realmente se me salió un poquito más Nicolás Maduro del corazón, de la mente, fue en aquellos momentos en que nosotros nos hemos visto envueltos con el vecino país de Haití, sobre todo cuando se habló de la desviación del río Masacre. Nicolás Maduro dio unas declaraciones en aquellos tiempos que yo entiendo que fueron imprudentes, porque pudo sencillamente manejar el tema con ciertos niveles de diplomacia y con ciertos niveles, pudiéramos decir, de equidad. Hacer cualquier señalamiento buscando el advenimiento entre ambos países, pero él se destapó y dijo de manera unilateral y de manera parcializada que el que se mete con Haití se mete con Venezuela. Entonces, yo le voy a decir lo siguiente al señor Nicolás Maduro, que no le moleste que nosotros estemos respaldando en esta ocasión a los Estados Unidos. En primer lugar, porque son nuestros principales socios comerciales y porque tampoco han dicho de República Dominicana lo que él dijo. Así que, bienvenido a nuestro país el ministro de Guerra, Hans Hertel. Bueno, señores, vamos a cambiar de tema, porque el gobierno importó unos 44 camiones que serán utilizados para la cosecha, corte y siembra de arroz. Estamos hablando de unas maquinarias que son modernas y que hasta cierto punto van a disminuir mucho la mano de obra de los extranjeros. Y yo le voy a decir algo. Nosotros en nuestro país tenemos que adoptar medidas de esa naturaleza, pero también se necesita templanza. Se necesita templanza. Nosotros aquí no podemos tener, una cantidad de inmigrantes y de personas indocumentadas pululando en las calles. Y se han traído estas maquinarias, qué bueno, porque algo es algo. Pero nosotros necesitamos en la medida
que se va implementando la mecanización del trabajo en los diferentes sectores que son más deprimidos, donde básicamente funciona la mano de obra ilegal, de ir avanzando en esa posición, pero sin olvidar la otra, que es la deportación de quienes no tienen documentos, porque sacamos a manos de obra del sector arrocero. ¿Y qué sucede? Que esos obreros indocumentados que están ahí se van para su país. No. Se quedan pululando en las calles. Y cada vez que yo escucho a alguien recriminando a nuestro país y hablando de xenofobia y hablando de cosas, miren, yo no sé qué es lo que me da y qué es lo que yo quisiera hacer, señores, porque la verdad es que nosotros hemos estado desacreditados de una manera, yo le diría que sin ningún tipo de fundamento. Miren, yo le voy a poner un ejemplo. Aquí, la mayoría de las manos de obra no está en el sector de la agricultura, como alguna persona quiere sostener, y no está únicamente en el sector de la construcción. Están en todos los lados. Y uno a veces se siente con esa irritación cuando yo veo que esos organismos internacionales quieren acabar con nuestro país. Pero vayan al malecón, váyanse a la Avenida España para que ustedes vean. ¿Ustedes creen que no es molestoso que usted ande en su país y para usted estacionarse en una calle de la República Dominicana, usted tenga que pagarle a un haitiano? Usted tiene que pagarle. Porque ellos le dicen, mira, pues dame tanto, ¿cuánto hay para mí para usted estacionarse en la calle de la República Dominicana? Yo estuve frente al Ayuntamiento del Distrito Nacional, ahí en la feria, pero ahí hay un señor, que hay un haitiano ahí, en la calle. Y le parece aquí, mire, deme tanto. Usted tiene que pagarle a un haitiano ilegal para usted pararse en su país. Usted que paga su impuesto, usted que tiene una placa. Y nos cobran en nuestro territorio para podernos estacionar. Yo estuve en la Avenida España en el fin de semana y busqué todos los parqueadores, la mayoría. Mire, hay una tienda que vende, hay un negocio que vende helado, que quiero ser preciso, yo le digo a migración, que vaya por ahí, porque al lado hay un liquor store, y hay varios negocios, y hay cerca un supermercado grande, y hay muchísimos negocios, una arteria comercial bastante grande, y la gente sale en busca de diversión, también va a comer, porque también hay pizzería, y están todos esos negocios. Y los parqueadores son nacionales haitianos. Váyase a Boca Chica, por el área de los timbaleros, y ustedes verán que lo que estacionan los vehículos ahí son extranjeros. Oye, ¿usted cree que nosotros, los dominicanos, podemos ir a los Estados Unidos y si un ciudadano norteamericano se estaciona en una calle, nosotros como dominicanos podemos ir y decirle, mire jefe, eso está bien, cuidado, usted tiene que pagarme? Y que ese norteamericano, que ve ese dominicano ahí, tenga que darle cuarto
porque si no le da albergue el temor de que coja una tapa de esa de refresco o cualquier cosa y le raye la pintura. Y la gente paga por terror. Váyanse ahí a la autopista de San Isidro con Charles de Gaulle y busquen los limpiadores de cristales, lo que venden, lo parabrisa y venden de todo tipo de mercancía hasta alterada. A ver quiénes son. Hoy aquí en la República Dominicana hay xenofobia. Cuando uno en su país, para poder estacionarse en un lugar, un dominicano en este territorio tiene que pagarle a un haitiano. Entonces, cuando se habla de que se quiere prohibir la venta de los terrenos de la frontera a nacionales haitianos, aparecen 80,000 medios de comunicación, muchísimas personas, diciendo que eso es discriminatorio, porque nosotros somos como la serpiente ébola, que nos comemos nuestra propia cola, no atacamos uno con otro, y ustedes ven en diferentes medios de comunicación personas que yo no me atrevo a decir que son pagados por organismos internacionales, pero que tienen una postura que muchas veces uno no puede justificar tanto la defensa que se le puede hacer a personas que en un momento determinado pudiéramos tener nosotros ciertos niveles de conflicto. Y mucha gente quiere subestimar, y yo digo, bueno, no podemos subestimarlo. Fíjense cómo Rusia creyó que por ser una potencia, por ser fuerte, iba a invadir a Ucrania y iban a salir de una manera tan cómoda como el que le quita una paleta a un niño. Tenemos una guerra ahí y Rusia no ha podido lograr su objetivo, y hay algunos países que de una forma u otra se han identificado con Ucrania, y yo me pregunto, si hay un conflicto entre la República Dominicana y Haití, un conflicto bélico, ¿ustedes creen que nosotros ganamos? Yo no me siento optimista. ¿Por qué yo le digo que no? En primer lugar, la cantidad de nacionales haitianos que viven en el país es bastante grande. Y hay personas que tienen cierto resentimiento, porque ellos entienden, y es lo que su historia le ha vendido, de que este territorio le pertenece. Quizá por eso que ellos nos cobran los parqueos a nosotros. Y ustedes ven que aquí hacen una protesta y le siguen más al gobierno dominicano que al gobierno de ellos. Lo que ellos exigen aquí y salen a protestar a la calle, no se atreven a hacerlo en su país. Porque tienen gobierno antidemocrático que los reprimen, pero aquí ellos se sienten con toda la fuerza del mundo. Pero además, esos bandoleros utilizan niños y lo tienen bien entrenado, saben manejar armas y han estado en unos combates internos en pequeñas células, porque ellos están segmentados igual que cuando ocurrió su fundación. ¿Cómo realmente se funda ese pueblo haitiano? Bueno, después de ellos, mediante la esclavitud, hacía falta buscar mano de obra para realizar trabajos pesados, y para sustituir esa mano de obra se iban y se buscaban personas que la única condición que tenían era la tez oscura de Holanda,
Mozambique, también de Jamaica, de África, de todos los países donde hubiera negros. Y eran llevados a Haití a trabajar, todo con idioma distinto, que lo único que tenían en común era que eran negros. Y en condiciones de esclavos trabajaban. Y ellos tenían que hacer ¿qué? Crear un lenguaje que le permitiera comunicarse uno con otro para evitar el látigo del patrón. Y de ahí es que sale el creol, que es un idioma que solo se habla en Haití, que no se habla en ningún otro país. Y a pesar de todos los años y que ellos se liberaron, allá en Haití, todavía de aquellos tiempos prima la división. ¿Por qué yo le digo? Bueno, porque ahí hay lugares que son extremadamente de ricos, que no permiten que ningún pobre haitiano, aunque sea dentro de su mismo territorio, vaya allá. Y ellos viven segmentados allá entre las clases. Hay una verdadera división de clases. Clase alta, clase muy alta, clase alta un poco más baja, clase media alta que está entre los ricos y otra clase, viene una subclase media y una clase completamente pobre, y todos viven segmentados en lugares distintos y no se mezclan uno con otro. En Haití hay lugares que el impacto de estas bandas no llegan, porque ellos tienen su propia seguridad, que van y lo defienden y no cuentan con la vigilancia de la policía estatal ni del ejército, no. Ellos mismos pagan su seguridad. Pero aquí, en la República Dominicana, las cosas no las vemos así. Y nos llevamos mucho de los organismos internacionales que le hacen mucha exigencia a la República Dominicana para que cumpla y tenga acciones extremadamente, yo diría que ultrademocráticas, con esos inmigrantes ilegales, pero que son incapaces de ir allá a Haití a reclamarle a esa clase pudiente y al comité gestor que gobierne el país, que respete los derechos humanos de sus conciudadanos. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas.
Gracias por permanecer con nosotros. Miren, la policía tiene identificado y está cerca de dos de los jóvenes que balearon al señor Brian Pablo de la Rosa. Ese fue un joven que acudió en calidad de testigo en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este y a su salida fue baleado por dos jóvenes y se encuentra, se da poca información de cómo está su estado de salud. Él está interno en el hospital Ney Arias Lora y la policía tiene una estricta vigilancia de su persona, inclusive hay mucha dificultad para cesar a verlo, hasta para sus propios familiares. Y déjenme decirle esto, señores. Él fue testigo en contra del jefe de una banda llamado Los Fantasmas. Y esta ya es la segunda persona allá en San Francisco de Macorís. Hubo otro joven que fue baleado luego de salir de una audiencia y fungió como testigo en contra de alguien. Miren, el crimen organizado tiene muchas aristas y este es un precedente bastante grave el que se está creando en este país y todo parece indicar que aquí están operando esos cárteles de droga al estilo México, al estilo Colombia. Y nosotros por todos los medios debemos de tratar, señores, de que ese crimen organizado que existe en esos países no tome raíces en la República Dominicana, porque nosotros vivimos en un país de gente sana, de gente buena, pero también de gente que tiene muchas necesidades. Y ahí es donde básicamente está ese caldo de cultivo. Cuando llegue el momento en que los bandoleros aquí puedan hacer y deshacer y la persona albergue el temor de ir a testiguar a la justicia para que esos antisociales permanezcan detrás de las rejas, entonces nosotros estaríamos en una situación bastante peligrosa. Ya la policía recolectó unos casquillos, tiene unos videos. El propio herido también logró identificar a los victimarios. Y yo lo estoy diciendo aquí porque escuché al jefe de Relaciones Públicas de la policía, Diego Pesqueira, decir eso. Pero realmente, como él lo ha dicho ya, eso públicamente, yo lo he estado repitiendo aquí, pero me hubiese gustado que él no hubiese dicho eso. Porque decir que está vivo, que identificó y que puede hablar, uno no sabe la repercusión que pudiera tener eso para una persona que está ingresado en un hospital que todavía no ha salido, porque la verdad es que este crimen, esta mafia organizada, trabajan de múltiples maneras. De igual manera, me quejaba yo en el día de ayer y reitero mi disgusto de que se haya anunciado que a partir del día 4 se van a empezar a distribuir el pago del salario de Navidad. Y yo le digo a los delincuentes que tomen en consideración que el Estado dominicano a sus trabajadores no le paga dinero en efectivo, en tarjeta. Y yo les recomiendo a los trabajadores del Estado que si van a sacar dinero, lo hagan a través de su tarjeta, que no anden con cantidades de dinero en efectivo y que ellos así, manejando su cuenta, pagando con tarjeta y sin mucho exhibicionismo, pudiéramos nosotros salir un poquito mejor. Porque aquí hay un grupo de personas que no les gusta trabajar, quieren la cosa
quieren mucho dinero y todo lo quieren rápido sin dar un golpe. Entonces hay que cuidar, señores, a esa clase trabajadora. Miren, vamos a cambiar de tema. Miren, el gobierno ha estado haciendo todos los esfuerzos humanamente posibles para que nosotros tengamos una Navidad de ensueño, para que haya mucho dinero, para que haya mucha comida en la calle. Y la verdad es que todas estas aguas que trajo Melissa al margen de la disponibilidad de recursos de la calle, que va a estar en la calle, yo entiendo que afectan en cierto aspecto el desenvolvimiento económico, porque para esta época hay algunos artículos de ciclo corto que tradicionalmente se venden a precios muy populares en las calles y que alivian mucho a la economía dominicana. Yo me refiero a tomate, ajíes, cebolla, zanahoria, papa y una serie de productos que son muy socorridos para la época navideña. Y yo me he puesto a observar cuando voy a los supermercados que en el caso de los tomates, por ejemplo, en los anaqueles hay mucho, pero he observado un detalle, que aunque están llenos, casi todos están verdes, lo que indica que los efectos de Melissa, que destruyeron muchas cosas, se están sacando producciones que todavía no están en el punto correcto, al igual que las auyames y las otras cosas. O sea que esa parte realmente no es que va, pudiéramos decir, a hacer un estrasgo en la cena navideña, pero puede afectar. Pero también hay otro elemento importante. ¿Y cuál es? Oigan, no importa lo buena, que el chivo es muy bueno, que si yo qué, que los mariscos, que si yo. No, miren, el dominicano en las navidades, al margen de cualquier cosa, es el lechón. El lechón es que identifica verdaderamente las navidades en la República Dominicana, es la carne que batea. Bueno, pero nosotros hemos tenido una peste porcina que ahora está más dura que cuando, ustedes ven cuando habían todos los escándalos de la peste porcina, ahora está más dura la peste porcina, le digo yo, no hay cerdo, se están muriendo. Y empezaron con la fiebre, que miren, que el Estado le va a cubrir a los productores de cerdo. Señores, miren, esos cerdos de traspatio, casi todos quedaron eliminados en aquella ocasión y ahora casi todos los que tienen granja han resultado afectados y el gobierno va a tener que hacer una importación de cerdo bastante grande y ver de qué manera, porque de la única forma que la peste porcina se elimina es haciendo la limpieza y los registros sanitarios y eliminando los cerdos como ocurrió en aquella ocasión. Ahora mismo nadie le está dando mente a eso, porque ese tema ha salido del escenario público, pero la peste porcina está como nunca. Yo tengo un amigo granjero en Moca, que ese señor tuvo una pérdida grandísima y por acá, por guerra, la peste porcina está azotando. Ojalá que el gobierno vaya en auxilio de esos productores. Ojalá que vaya en auxilio de ellos, porque la verdad que va a haber mucha carestía en los precios de la carne de cerdo. Señores, miren, vamos a cambiar de tema ya rápidamente, porque el tiempo se nos está agotando. Y déjenme decirle que en el día de ayer hubo béisbol de invierno, unos partidos que fueron completamente batallados, sobre todo ese juego del conjunto de los Tigres del Licey
y las Águilas Cibaeñas, que son dos equipos que cada vez que se enfrentan dan un buen espectáculo. El conjunto de las Águilas Cibaeñas inició ganando el partido y se mantuvo dominando hasta los tramos finales y ya el Licey le ganó apenas por una carrera en un juego de brinco y espanto y ya el Licey ganó por segundo día consecutivo un partido y sobre todo viniendo de atrás. Yo sé que ese partido que le ganó al conjunto de las Águilas ayer, que todo el mundo pensaba que el Licey lo iba a perder, es uno de esos partidos que son verdaderamente motivadores. Y la verdad es que para los demás equipos, esa victoria del Licey no le conviene, porque resulta que hasta el momento, tanto el conjunto de las Águilas Cibaeñas en primer lugar y el conjunto de los Toros son dos equipos que se ven que están muy cerca de la clasificación y para los que están en los tramos bajos, lo que más le conviene es a ellos tener una racha positiva y que los dos de arriba continúen ganando para de esa manera queden eliminados dos de los que están en las últimas 4 posiciones que están muy pegados. Ahora bien, si el conjunto de los Toros se desploma, al igual que el conjunto de las Águilas Cibaeñas, entonces la situación se pone un poquito complicada porque realmente no se sabe cuál es ser, porque no se sabe y pudiera ser que un equipo jugando para 500 no clasifique. Pero si esos dos puestos están asegurados porque ellos le ganan a todo el mundo, la situación cambia diametralmente. Ahí vienen unos juegos que son bastante importantes, sobre todo porque hay entre los Leones del Escogido y las Estrellas Orientales, hay unos juegos ahí que son muy importantes porque uno está en la tercera y quinta posición y ellos tienen alrededor de unos 7 juegos. Miren ahí cómo está ahora el calendario. Ustedes ven, las Águilas Cibaeñas siguen adelante, apenas esos 5 partidos perdidos, los Toros están en la segunda posición a 7,5, las Estrellas Orientales están a 8,5, aquí está el conjunto de los Gigantes, que tiene un promedio de 4.23, los Leones del Escogido 4.7, al igual que el conjunto de los Tigres del Licey. Ustedes ven que esos 3 equipos de abajo, apenas las Estrellas le están llevando juego y medio, lo que un juego y medio, lo que indica, señores, que está bastante agrietado ese calendario. Y con esos juegos que tienen seguido, las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido, el Licey también le quedan unos 3 enfrentamientos más en estos días con el conjunto de las Águilas Cibaeñas, que aunque le ganó en el día de anoche, hay que reconocer que las Águilas están en su momento y que es un equipo difícil de vencer, pero por la forma en que están configurados esos enfrentamientos, así como también de Toros y Gigantes, es lo que le va a dar a este torneo el verdadero sazón, porque cualquier racha positiva, conjugada con negativa de esos conjuntos que están entre sí, pudiera ir definiendo cuáles son quienes van a ir a las finales del evento. Si el conjunto de las Águilas Cibaeñas logra continuar con esa racha ganadora y tan devastadora como la que tiene, está en busca de establecer un récord y eso lo va a consolidar. Hay que ver el conjunto de los Toros también, que está en la segunda posición, cómo trata de mantenerse, porque aquí no se sabe dónde está el dinero. De todas maneras, el equipo azul sigue allá, en el frío y oscuro
sótano. Pero la moral de los liceístas siempre se mantiene encima. Aunque me vean vestido de rojo, yo soy del conjunto de los Tigres del Licey y no me siento perdido. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.